Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos estén acompañando en una transmisión más. Estoy muy feliz de que nos sigan a través de las diferentes plataformas, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Puede que nos estén escuchando a través de Apple Music, de Spotify, nos sigan en redes sociales. Yo soy Eddie León y estoy muy contento de que nos acompañen en este programa donde vamos a tener mucha información y además una gran invitada. Antes, quiero decirles, ella es la mejor medium de México, con 30 años de experiencia en la mediunidad, y está con nosotros en esta transmisión y en este programa. Rosalba Puisen, ¿cómo estás? Muy bien, Eddie, ¿tú? Gustoso de que nos acompañes en un programa más. La mejor medium de México, Rosalba Puisen. Un aplauso para ella. Qué gusto Con que tantas flores, no ven. Qué gusto que después de un buen rato hayamos podido concretar ya esta entrevista en donde nos vas a platicar de todo. Va. La mejor medium de México, y para ser la mejor medium de México, sin duda alguna, no fue fácil, no fue sencillo. Y sin que calculen edades ahí la gente, más de 30 años de experiencia. Poquitos. 30 años 30 años. Relacionándote en el tema de la mediunidad, en el tema de la espiritualidad. ¿En qué más? En el mundo religioso, esotérico, brujesco. Brujesco también. También, claro. Y insisto, para ser la mejor medium, por supuesto que te debiste haber ido preparando, y nos vas a contar hoy a lo largo de esta transmisión y de este programa, ¿cómo fue que empezaste? ¿Hija única? No, tengo una hermana. Somos dos. Dos. Tú y tu hermana. ¿Hija menor, hija mayor? Yo soy la hija mayor. Ajá. Y mi hermana es la menor. Ok. ¿De la Ciudad de México? Del DF. Del DF. Del extinto DF, ahora Ciudad de México. Exactamente. Y te pregunto esto porque ha de ser difícil en la Ciudad de México, hace 30 años o hace cuánto tiempo que empiezas tú a detectar temas de donde te sientes diferente. Y aquí viene una de mis primeras preguntas. ¿Se nace o se aprende el tema de la mediunidad? Bueno, yo nací con el don, ¿sí? Entonces yo desde muy niña empecé a ver a espíritus. Ok. Entonces yo tenía 6 años cuando yo empecé a ver espíritus. Jugaba con ellos. Primero, obviamente, miedo, ¿no? Es decir, esas sombras, ¿no? Ha de ser complicado a los 6 años acordarte de la primera vez que viste algo, cómo lo viste. Si nos retrocedemos, ¿cuál es tu primer recuerdo con los espíritus? El primer recuerdo que yo tengo es porque vi una sombra. Ok. Y obviamente cuando vi la sombra fue así de miedo, ¿no? Y fue obviamente lo que hacemos los niños, ¿no? Vamos, yo fui con mis padres, les dije, oye, veo esto, ¿no? Entonces mis padres, espera, tantito, ¿no? También ellos empezaron a alarmar. Okay. Pero se empezaron más a alarmar cuando yo era muy seguido que les iba a decir. Pero, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Estaba yo en casa, en la casa de mis padres. Entonces, a ver, hasta me remontaste sí, un poquito, es ¿no? justo es lo que quiero. Regresemos a ese lugar. ¿Dónde estabas? Yo estaba en la casa de mis padres, había un departamentito arriba. Ok. Entonces yo iba a jugar, ¿cómo se llama? Con las personas que vivían arriba, porque mi papá rentaba ese lugar. Ok. Y yo iba a jugar con ellos y de ahí empecé yo a ver esa sombra. Y obviamente la primera vez que lo vi, bueno, imagínate, ¿no? Fue un susto, un miedo. Y le dije a las muchachas que estaban viviendo ahí lo que estaba viendo. ¿Era una sombra que para la edad te daba miedo o por sí la sombra te generaba miedo? La sombra me da miedo. Ok. Porque es mucho el tabú, ¿no? Porque a veces dices, ¿cómo se ve? ¿No? Yo creo que si tú ves una sombra, por ejemplo, de nosotros, y tú te fijas, se ve como grisácea. Ok. ¿Sí me explico? Y lo que yo veía era una sombra oscura, más negrita, ¿sí? Y con movimiento. Okay. ¿Me explico? Entonces, cuando yo lo veía con un sombrero y con una capa. Okay. Y entonces de ahí empecé a tener miedo, ¿no? Y fui y les dije pues, a las muchachas que vivían ahí, me fui a decirle a mi papá, a mi mamá y a mi tía, y ellos me dijeron, no, tranquila, nunca me alarmaron, ¿no? Okay. Nunca me hicieron, estás loca, ¿no? Jamás. Pero me decían, obviamente tú te imaginas pues, que te están dando el avión, ¿no? Y posteriormente la seguí viendo. La misma. La misma.
pero que realmente nada más se quedaba en un solo lugar. Ujú. Entonces él me decía, ven, ¿no? Eso o sea, sientes que no es, que él no te va a hacer nada malo, Ok. pero simplemente de ver una sombra dices, ¿sí me explico? Ponías un Sí, alto. sí, claro, un alto total, ¿no? Ok. Y entonces obviamente le iba a decir otra vez a mis padres y me decían, vamos a matar el amiguito imaginario, ¿no? Ok. Y bueno, lo fueron a disque matar y luego lo quitaron hasta que dijeron, es tu amiguito imaginario. Ok. Y de ahí, obviamente con eso me dieron confianza. Al decir que lo iban a matar, era Que lo iban caer a... dentro del mismo juego que ellos podían creer que era tu amigo imaginario. Ok. ¿No? Entonces ya sabes los papás, ¿no? No, ahorita lo corremos, ¿no? Y yo veía acá por atrás, se reía de ellos, ¿no? Ok. Y yo así... Y se reía, digo, hay una risa burlona, hay una risa... No es una risa así de... A ver si es cierto que me vas a sacar de aquí, ¿no? Ok. Y bueno, total, hasta que ellos me dijeron que era un amiguito imaginario, ¿no? Porque ya no supieron cómo decirme más. Ajá. A partir de ese momento ya empecé a tener como esa confianza. Más bien, le quité el miedo. Ok. Y entonces ya empecé como a quitar ese miedo y llegó un momento que él, esa sombra, me aventaba una pelota. Pelota... Una pelotita de niños. Ajá. ¿Sí? O sea, ya una pelota real. Una pelota Ok. real. Lo quiero decir real, entre comillas, no sé qué... Porque no es que la sombra fuera irreal. No. Tú la estabas viendo. Ok, te Totalmente. empezaba a aventar una pelota. Entonces me aventaba la pelota y yo se la regresaba. Y otra vez me la regresaba. Jugaban. Jugábamos. Entonces, a partir de ese momento que estábamos jugando, entonces ya empezamos a hacer como la unión. Llegó un momento que pues ya era como ese, pues ya cariño, por decirlo así. Pero yo me comunicaba con él, yo le hablaba, Okay. pero yo no escuchaba su voz. Entonces su método de comunicarse nada más me decía que sí, moviendo la cabeza, o decía que no. Okay. ¿Me explico? Pero ya no era ese miedo. Y como era aventarme la pelotita y yo le preguntaba, y me movía. Okay. ¿Sí me explicó la cabeza? Ya después de eso, empecé, obviamente, seguí evolucionando, ¿no? Yo seguí creciendo, hasta cuando me empecé a desmayar. Okay. Ahí quiero hacer una pausa antes de que te empiezas a desmayar. Habías mencionado 3 personas que creo que debieron de haber sido fundamentales en esa evolución. Tu mamá, tu papá y tu tía. Así es. Papá y mamá, obviamente, en preocupación de que estés bien, te decían que era el amigo imaginario. La tía también. Sí. En ese momento mi tía, ¿cómo te puedo explicar? Mi tía llegó un momento que me decía, quiero ver cómo le avientas la pelota, porque yo le decía, es que juega conmigo. Entonces él me decía, yo quiero ir a ver cómo te avientas la pelota, ¿no? ¿Cómo juegas? Yo para hacerle creer que sí era verdad. Okay. Entonces mi tía va, ¿no? Y se sienta a ver cómo le aventaba la pelota. Obviamente jamás me aventó la pelota estando mi tía. Hermoso. Sí, sí, claro. Y yo, oye, pues aviéntale la pelota para que crean en mí, ¿no? Sí. Jamás me hizo un movimiento con pelota si estaba alguien más. Para esa corta edad es difícil para ti como niña el definir y el entender qué estaba pasando contigo y por qué tú lo veías y las demás personas no lo veían. Sí, porque aparte cuando uno empieza a ver estas cosas, ¿no? Y más a mi edad, pues quieres platicar con alguien. Y si ya platico con mi familia, lo otro siguiente que era platicar con mis amiguitos. ¿Y qué te decían tus amigos? No creían. Las vecinas, me imagino que eran con las que tenías. Bueno, pero luego era a mis amiguitos de kinder, por decirlo así. Okay. Le iba a decir que tenía un amiguito que jugábamos con pelota. Y ellos, llévame a jugar pelota. ¿Y esa sombra te seguía a cualquier lado donde ibas o solamente en la casa? Donde más lo veía era ahí. Pero después pasó que donde yo me movía, él iba. Okay. Entonces ya cuando dije, ay, cuando se empieza a mover junto conmigo, ya me empezó también a dar miedo. Okay. Hasta que comprendí, fíjate, en poca edad, ¿no? Lo veía y entonces me iba cuidando. Pero yo primero no sabía. Entonces llegó un momento que yo lo veía y me decía, cuidado con él. Cuidado con él. Y yo, ¿de qué me hablas, no?
Y sí, Te alertaba. sí, muchas veces. ¿Podemos saber alguna situación donde te llegó a alertar que tengas como marcada? Había una persona, sí, que me seguía a mí mucho. Ok. Ujú. Era un caballero y me seguía por todos lados. Y ya de cuidado, ¿no? Obviamente ya después que me di cuenta que esa persona, sí, quería abusar de mí. Ok. Y entonces en ese momento él me dijo, hey, detente. Yo me quedé así, ¿no? Porque pues a esa edad, ¿cómo sabes? No, ni tienes idea. Entonces ya cuando él me dice así, me detengo, ¿sí? Y curiosamente me quiere tocar y se va de lado. Ok. Entonces a partir de ahí salí corriendo. Y entendiste que lo que te decía Era lo que me Era- estaba cuidando. era cuidarte. Ujú. Pero obviamente a esa edad no sabes que alguien te puede hacer un daño, ¿no? Pero hay un instinto que te dice, sí, cuidado. Y me fui a correr. Entonces desde ahí dije, hay que hacerle caso. Y así, Se ganó, digamos, se ganó tu confianza. totalmente. Muchísimo. ¿Le Y pusiste nombre? ¿Te dijo un nombre? nunca le puse nombre, Ujú. jamás. Fíjate, ¿Cómo le llamabas? mi amiguito, nunca le puse nombre. Ya después, pero ya, con los años ya le pusimos nombre. Ahorita llegamos a que nos platicas con los años, le pusiste nombre, pero obviamente son 6 años, 7 años, 8 años, Ujú. en la escuela, lo empiezas a ver ya en diferentes ambientes Ujú. o en diferentes lugares y empiezas a darte cuenta que te empieza a proteger. Así Pero es. seguías con esa misma parte de que nadie más lo veía, solo tú. Sí, nadie lo veía. Nunca Solamente nadie yo. de tu círculo, de tus compañeros lo vio. Nadie. Y tus papás, al paso del tiempo, no sé cuánto tiempo pasó para que siguieran con la idea de que era tu amigo imaginario. Hasta cuando yo tuve 25 años. Ok. Imagínate. Pero nos hablabas que hasta que te empezaste a desmayar. ¿Por qué te Ujú. desmayabas? ¿Qué edad tenías? Bueno, aquí dentro de contestarte esta, posteriormente de verlo a él, lo dejé de ver una temporada. Porque después de ahí empecé a ver más sombras. Ok. Ujú. O sea, ya no nada más era él. Exactamente. Lo dejas de ver a él, pero empiezas a ver más. Empiezo a ver más sombras y luego escucharlos. Escucharlos como estamos tú y yo ahora. Es algo interesante, ¿sí? Es donde la gente se confunde, ¿no? Los medios. A veces los medios queremos escuchar como estamos platicando tú y yo, y escuchar la voz clarita aquí. Hay en ocasiones sí, pero la voz es más bajita. Okay. Y la otra es que tú, según tú lo escuches en el oído, es mentira, lo estás escuchando en tu mente. ¿Cómo escucho un medium entonces? Aquí. Ok. Podríamos decir para la gente que nos está siguiendo, sería como cuando te viene una idea a la cabeza. Sí, por decirlo así, pero es más impactante. Okay. ¿Me explico? Uh-huh. Por eso cuando nosotros lo desarrollamos, escuchas voces y empieza la loquera, te sientes loco, no sabes qué hacer porque dices, ¿soy yo que me hago muchas preguntas y me contesto yo solo? ¿O es que de verdad estás escuchando las voces aquí adentro? Y eso es lo que llegas a escuchar tú. Empiezas a ver más sombras Uh-huh. y empiezas a escuchar a las sombras. Exactamente. Entonces ahí sí empiezo yo a vivir lo que ahora sí podemos decirlo, la loquera. Okay. ¿Te Sí, sentiste ¿no? loca? Totalmente. ¿Qué edad tenías? Y ahí ya tenía aproximadamente como 11 años. Ya estabas más grande, Uh-huh. había más conciencia. Exactamente. ¿Y qué te decía tu familia? No, bueno, unido con esto que ya era la loquera, Uh-huh. me empiezo yo a desmayar. A los 11 años. ¿Recuerdas cómo fue tu primer desmayo? ¿O dónde estabas? La primera vez que yo me desmayé fue en la primaria. Porque aparte, a mí se me desarrolló un don, que no lo sabía en su momento, que es el olfato. Ok. Uh-huh. Entonces yo olía a una persona, algo que me molestaba en el aroma, vamos, me desmayaba. Uh-huh.
unido con que escuchaba las voces, olía, desmayo. Pero era, ¿cómo se llama? Tiro por viaje. Constante. Constante. Era ¿Sabes una cuántas cosa- veces te desmayabas al día o algo? Bueno, al día no, pero sí, por decirte un ejemplo, a veces me llegaba a desmayar 2 veces al mes. Okay. Al menos no era al día, ¿verdad? Y había, no sé si alguna vez te lo has preguntado, pero había algún común denominador de que se acomodara para que te pudieras desmayar. No sé, a lo mejor pienso en que estuvieras en tu casa, o que estuvieras en la escuela, o que estuvieras en ciertos lugares donde, o era ya... No, al principio no sabía, ¿no? Yo nomás, me acuerdo muy bien, ¿no? Empezando a escuchar las vocecitas. Y el olfato, o sea, me llegaba un aroma, ¿no? Empezaba a ver que grisecito y vamos al piso. Pero va muy conectado, de escuchar con el olfato. Quiero hacer un poco de énfasis en esta parte del desmayo. Me hablas y nos cuentas a la gente que están siguiendo este programa, empezabas a escuchar y olías. ¿Qué olías? ¿Cómo era ese olor que te hacía En desmayar? aquellos entonces no lo entendía, ¿no? Para mí nada más lo que yo olía era muy molesto. Ahora con el paso del tiempo era una similitud a... Ahorita que ya lo sé, yo detecto la brujería, el espíritu, los espíritus, el espíritu oscuro, ¿sí me explico? Energía negativa. ¿No? O ahorita ya mi olfato detecto la esencia de la persona. O sea, detecto sus emociones, ¿sí me explico? Sus pensamientos, la persona, el cuerpo. Y si eso, tu esencia, por decirlo, y le pones un perfume que no checa, es una bomba para mí. Y al ser difícil, Mucho. ¿tú lo puedas procesar así? No, era muchísimo. Porque, bueno, al menos hasta ahorita no lo he podido superar, ¿eh? Si yo voy, por ejemplo, a una tienda donde venden perfumes, le doy toda la vuelta, no puedo. No puedo. Mucho aroma me satura. Pero es porque mi olfato ya, ahorita, por ejemplo, huelo un espíritu y decir, oye, espérame tantito, ¿no? Y ha sido difícil para la familia que su hija a los 11 años se desmaye. Llegó un momento, sí, que me llevaron, ¿qué? A hacerme todos los estudios, ¿no? Iban con cardiólogos, a hacerme, ¿cómo se llama esto? Electrocardiograma. El estudio de... Ay, ¿cómo se llama? Encefalograma. ¿No? Todo. No tenía nada. 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 Lo que Nada. es nada. Nada es nada. Entonces decían, bueno, ¿por qué no para de desmayar? Y luego empieza la loquera, ¿no? De escuchar las voces y todo. Y entras en un cuadro de ansiedad, de nerviosismo y taquicardia. A los 11 años. Y quiero hacer referencia aquí a los 11 años, digo, sin que suene para el tema de tu edad, pero no había los mismos estudios que ahora, la misma tecnología, las mismas formas de evaluación médica que ahora. No había. Pero bueno, todo lo existente en su momento, lo hice. Llegó un momento que entonces ya fue que al psicólogo, al psicoanalista, entonces la pastillita, ¿no? El tranquilizador. Nada. ¿Cómo era ese momento para tus papás? ¿Qué te acuerdas tú de cómo lo veían tus papás? Pues obviamente para ellos fue alarma, ¿no? Porque como veían que me desmayaba constantemente y no tenía nada médicamente, pues llegó un momento así de... Llegaron ellos a conocerme bien, entonces ya no me ponían, ¿cómo se llama? Perfume, ya no es, ¿cómo se llama? Toda mi familia, por ejemplo, yo estoy y ya no se pone perfume, porque viene, ¿no? Me empezó a desmayar. Pero no quedó nada más en el aroma de perfume, ¿no? Ya no se puede usar el Soltel, ya no se puede usar, ¿cómo se llama? El fabuloso, por ejemplo. Todas las cosas que generaban aroma. Entonces ya ellos aprendieron a irlo quitando. Pero según ellos pensaban que era una alergia. Oh, ¿Y llegaste con alergólogos seguramente. Sí. Con todos. Bueno. Y no, ya llegó un momento que ya se detienen en eso. Aumentó más mi olfato. Entonces yo iba con mi tía al mercado, el de sobre ruedas. Ella acostumbraba mucho a comprar la carne ahí.
Y una vez me llega el aroma de la sangre y para abajo. ¿Cuántos años tenías? Estoy hablando de esa edad, de aproximadamente de 11 años. ¿Recuerdas algún desmayo cuando regresas? ¿Alguno que haya marcado? ¿Qué pensabas? ¿Qué les decías? ¿Qué te preguntaban? ¿Qué había en tu cabeza? Lo primero, al yo regresar, ¿no? Pues veía a la gente encima de mí. Y lo primero era que pena. Okay. ¿No? Así de, ¿qué me pasó? ¿Qué sucedió, no? Y la alarma, ¿no? De la gente. Obviamente que uno pues, no se siente agradable, ¿verdad? Y así, bueno, era tío por viaje, ¿no? ¿Qué te venía a la cabeza en ese momento? Aparte de la pena, Me entraba, no pensaba, nada más era mucho cansancio. O sea, yo me desmayaba, ¿no? Y como era niña, pues estaba chica, ¿no? Iban por mí, mis padres, mi tía, y me llevaban a casa y nada más era dormir. Ah, porque para esto también se me unió con que yo vivía migrañas. Pero eran migrañas esas que te duele el ojo y te sientes aquí la vena. Y la luz, ¿no? Encerrado. Si no era el desmayo, eran las migrañas. Okay. ¿No? Y obviamente era de quedarse, va a pegar en todo, ¿no? Y esas migrañas eran terribles, ¿no? Pero dentro de la migraña, aún apagado todo, las vocecitas. Seguían hablando. ¿No? Y tú así, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Y cuando tú logras dormir, porque era mucho cansancio, entonces me quedaba dormida, ahora vienen los sueños. Okay. Porque a través de los sueños ellos se comunicaban, ahora ya lo sé. Pero antes eran los sueños, entonces los sueños, pesadillas y todo, y luego lo que soñaba lo vivía. ¿No? Entonces empiezas todavía a entender más lo que era, ¿no? Y dices, a ver, llegó un momento que de verdad ya no sabes qué hacer. A los 11 años, nos hablas 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, es cuando tendrías que estar jugando, es cuando tendrías que estar disfrutando de tu infancia, hacer travesuras, y eras una niña que se la vivía en hospitales. No tanto, ¿no? Pero sí llegó un momento que yo me fui alejando. Me volví una niña solitaria, ¿no? Porque, ¿cómo le decía a mis amiguitos que no creían en mí? Socialmente te pegó. Muchísimo. Como le decía a los maestros, porque le dije a los maestros no creían en lo que les estaba diciendo. Entonces llegó un momento que tú mismo, al menos en mi caso, me fui alejando. Llegó un momento que fui una niña solitaria. ¿Y tu hermana? Nada más mi amiguito era el espíritu que te digo. Ok. ¿Y tu hermana en la familia? Digo, eso es socialmente. ¿Y en la familia? No, ahí en la familia que ya mi hermana, pues ya nos conocíamos, ¿no? Entonces pues, jugaba con ella y todo. Pero tampoco que en su momento vio a lo que te estoy diciendo, no veía los espíritus. Entonces había momentos que yo jugaba con ella y no sacaban los espíritus. Era su momento de yo distraerme. Era la única forma de liberar la mente. Y y la otra, ¿sabes qué? Hice mucho. En ese momento me alejé de amiguitos, ¿no? Y entonces me fui por los animales. Okay. Entonces tuve animales como no tienes una idea. Y yo creo que, bueno, ahorita pensando, mi papá me dio una oportunidad de tener animales. Entonces yo creo que ellos también que me vieron que en ese inter ya me estaba tranquilizando, me regalaron más animales, ¿no? Okay. ¿Qué animales tenías? Tuve perros, gatos, conejos, hámsters, tejones, todo. Pero yo sin saberlo, en esa temporada estaba jugando con ellos. Y le pasaba la mano. Y pues los dormía, los metía en trance. ¿Cómo los metías en trance? Entonces decía, a ver, te vas a dormir. Y se queda el animalito así. ¿Lo hacías jugando? Sí, jugando. ¿Y el animal se quedaba? En trance, estaba así, ¿no? Dormido y no se movía. ¿No? Y yo no sabía, nada más lo hacía. Sí. Y entonces le digo yo a mi tía, soy maga. Ok. Le dije, ¿por qué? Es que ve cómo los duermo.
Mi tía, ay, no te lo creo. Entonces fue mi tía y le digo, mira, te voy a demostrar. Entonces puse al gato, al perro, al conejo y los metí en trance. Y entonces mi tía me regañó. Déjalo, los vas a matar, pobrecitos, ¿no? Porque los vio que los tenía paralizados. Pero yo no sabía, y mi tía también así, ¿qué onda, no? Digo, no les grites, porque yo sí sabía dentro de mí que no tenía que gritarles. Okay. Porque si tú lo sacas del trance así de grito, se muere. Okay. Yo lo sabía entero, pero no sabía. No sabes cómo explicarlo tampoco. No me la sentía, no grites. Y mi tía, déjalo, los vas a matar. Y obviamente que hasta ahí me creí yo que sí los Eras maga. Exacto. ¿Maga o bruja? Maga. Maga, y todavía no sabía que era bruja. Ok. Entonces, obviamente mi tía me dijo, no hagas eso. Entonces ya me metió como ese cierto medito, Ok. ¿no? Poquito. Después lo seguí haciendo. Pasa ese momento y entonces ya eran los desmayos. Ya eran las voces. Eran los olfatos. Eras maga. Era esa sombra que veías que te cuidaba. Exactamente. Y entonces la parte de los desmayos te llevan al tema médico y entonces te empiezan a medicar. Un poco de tiempo, porque curiosamente cuando me dieron el medicamento hizo cortocircuito con la migraña que yo tenía. Entonces el medicamento se quita, ¿no? Y continué. Pero donde me fue mi refugio fue con los animales. Entonces cuando yo estuve con los animales fue una etapa como de libertad, ¿sabes? Porque canalizaba lo que sentía o lo que escuchaba en ellos. Okay. Entonces ahí fue un ratito de tranquilidad. ¿Te sentías en paz? Sí, claro, muchísimo. Eran los únicos que me entendían. ¿Los escuchabas a ellos? Tengo el don de escucharlos. ¿Qué te decían? Digo, lo digo con todo respeto, pero para un niño es fácil imaginar que a lo mejor son tus amigos, pero para los adultos... En aquel digo, niña, los veía y sus ojitos, ¿no? Entonces yo sabía lo que ellos me decían aquí, pero no los escuchaba, nada, ¿no? Por ejemplo, yo en pequeño, ¿no? Me decían que tenían hambre, porque no les gustaba de comer, o sea, y les llevaba, poquito, ¿sí me explico? Y así fue como me fui haciendo ese contacto con ellos. Obviamente ya ahorita ya más desarrollado, cuando los traduzco, sí me vienen, cuando me hablan es porque vienen generalmente a acusar a los dueños. Ok. Que te dicen lo que no les gusta. Exactamente. Pero entonces... De sus papás terrenales. ¿Te da esa tranquilidad los animales? ¿Te dejas de desmayar? En un poco tiempo. Ok. ¿En qué periodo o cuántos años tienes cuando nuevamente... Eso es aproximadamente, digo, a los 11, ¿no? Te estoy diciendo una temporada corta. Aproximadamente un año de que desmayarme. Porque me sirve lo que te digo de los animales. Obviamente que yo voy creciendo y entonces me gusta el deporte. Entonces me meto, ¿cómo se llama? A todas las actividades de deporte. Y ahí empecé yo también a sacar la energía. Me encantaba el deporte, me sentía muy bien. Pero también, si me daba el sol, migraña, ¿no? Y si suda mucho oliendo a las compañeras, piso. Entonces otra vez que me empecé a desmayar, ¿no? Y era un cuadro de crisis. Entonces obviamente el maestro me dijo, cuidado, o sea, otra vez a mis padres, no la puedo dejar en el deporte porque ya sabes. Y al fin de cuentas que seguí con el deporte, pero ya no, ¿cómo se llama? Con mucha actividad. Okay. Entonces ya lo empecé como a compensar. ¿Sí me explico? Sí. Los animales y el deporte. ¿Y era complicado no tener una vida normal? Pues ya es un momento, ¿no? Porque yo lo viví yo para mí natural. Pero ver a tus amigas que hacían otras actividades y que... Ya no me pesaba. Como ya en esta parte que con mis amiguitos, animalillitos y todo, ya no me pesó.
Yo llegué a un momento que se te olvida. Ya no lo ves que quieres compartir ni nada. Lo haces como propio tuyo. Pero hasta ahí, a esa edad, vayamos, no sé, hasta donde ya sabes qué es lo que te está pasando, porque a esa edad no sabías qué te pasaba. No, Todavía no sabía. no había un nombre que le pudieras dar. Todavía no sabía. ¿Cómo? Nada más que continúa. Porque aparte, cuando también otra temporada, en esa edad, descubrí que era disléxica. Okay. Entonces, unido con esto, ¿sí? Mis maestros no detectaron que yo era disléxica. Entonces me costó mucho trabajo también que poder estudiar. ¿Sí me explico? Entonces ya empecé a tener problemas también de aprendizaje, de captar, ¿no? Bueno, de captar no, porque yo he aprendido viendo. Ok. ¿Sí me explico? Pero eso tampoco lo sabía. E insisto, para ese momento no había la información suficiente como la hay ahora. Nada. Que cuando debería, ¿verdad? Y que entonces se resumía en que no eras académicamente buena. Exactamente. No, ahora sabemos que hay dislexia, que hay otro tipo de padecimientos, pero para ese momento eras académicamente no buena. Exactamente. Entonces me costó mucho trabajo. ¿Sí me explicó? Aprender, ¿no? Entonces, obviamente que tuve problemas en la escuela, los maestros mandaban a llamar a mis padres, entonces fue que más que me retiraba. ¿Sí me explicó? ¿Y en la escuela entonces eras aislada? Totalmente. Así me retiré. Era mi mundo. Mi mundo fueron mis animalitos, mi espíritu. ¿Sí me explico? Yo y el deporte. ¿Qué deporte hacías? Bueno, natación, voleibol, basquetbol. Esas son eran las más, ¿cómo se llama? Para mí. ¿Y en qué momentos empiezas a tener conciencia de lo que te pasa? Digo, ya hablamos de la infancia, donde tendrías a lo mejor que estar haciendo travesuras, pero pues la adolescencia, ¿cómo pasas con la Yo me adolescencia? enteré ahí, por ejemplo, vamos a decir un año, donde me calmo. Ya no pasaba nada. Ya no veía el espíritu. Otra vez me dejé de desmayar. ¿Sí? El olfato ya no era tan terrible. Fue una temporada riquísima. Posteriormente me empiezo a desarrollar más. O sea, fue un año de descanso. Okay. Y después de ahí viene todo lo que te dije aumentado. Pero ahora era más seguido el desmayo. ¿Qué edad tenías? Ya te estoy hablando de 14 años, 15 años. Pero entonces ya empezaron más seguidos los desmayos. Y las migrañas eran mortales. ¿No? Entonces ya llega un momento que no quieres salir de tu casa, así de el aroma, los espíritus. Y en ese momento ya empiezan los espíritus a hacerse más notar. Okay. Porque ya entonces no era nada más el del sombrero, ni escuchar las voces, ni las sombras así normal. No. ¿Cómo? Me refiero a eso. Sí los escuchaba más todavía, pero llegó un momento que yo me dormía y me jalaban las cobijas. O sea, ya era más de... No, eso sí ya fue de miedo. ¿De miedo? Eso sí ya fue de terror. Entonces llegaba un momento que por el mismo miedo ya no dormía. Porque yo sabía que si me iba a dormir, me hacían algo. Entonces yo me despertaba que aterrada. Porque ahí sí ya que dices, caray. Sí, claro. Y aparte porque ya tienes otra edad que dices, ¿qué está pasando? ¿No? De verdad era, digo, como lo platicas y a lo mejor como lo vemos en las películas, era así. Bueno. Es que también las películas le aumentamos mucho, ¿no? Pero digo, que te jalen la cobija. ¿Ah, sí? Por ¿Ah, supuesto sí? que te da miedo, No, te paralizas. También viví el muerto que se te, ¿cómo se llama? Que se te sube. Y que se te sube el muerto, que te paralizas y... Exactamente. Pero eso es lo de menos, ¿no? Cuando te jalaban las cobijas, yo me despierto pensando que había un familiar mío y todo. Nada. Entonces ahí te paralizas, ¿no? De miedo.
Me acuerdo, me empecé a gritar, ¿no? Nadie, ¿no? Al otro día me voy a dormir, no, agarraba las cobijas, pero eso es de que te envuelves, ¿no? Empiezas a escuchar las vocecitas y todo, y dices, esto no está nada agradable. Entonces llegas a tener tanto miedo que dejas de dormir. Porque sabes que si te duermes, puede pasar algo, ¿no? Obviamente ya estamos hablando de algo paranormal. Sí. Entonces, yo me la pasaba acá, despierta. Ya te vencía el sueño, olvídate, ya veía que poquito escuchaba las voces, entonces me despertaba, ¿sí? Me brincaban así los pasitos. Entonces eso me despertaba porque ¿cómo ya se era llama? algo físico lo que estabas sintiendo, ya era de tacto, ya. Entonces eso sí fue una temporada de mucho miedo. Sé que por lo que platicas, pudo haber sido difícil para ti, pero también para la familia, ¿no? Digo, por supuesto para tus papás el hecho de que su hija se desmaye, de que su hija vea una sombra, de que su hija no tenga esa convivencia a lo mejor con los amigos, el tema escolar. Ahora ya que su hija esté sintiendo cosas que normalmente no se sienten. Debió de haber sido difícil también para ellos, para la familia. Fíjate que hasta eso corrí con mucha suerte o fortuna o don. Curiosamente, mi papá, mi madre, mi tía, no me metieron esos tabús de miedo, de lo que se ve. Al contrario, me decían, tranquila, a ver, vamos a solucionar, ¿no? Entonces, dentro de la solución, eso te va ayudando, ¿no? No te hace sentirte más loca, ¿no? Okay. Entonces me daban esa confianza, ¿sí me explico? Y ya posteriormente me fueron canalizando, ¿no? Un poquito, que tampoco ellos sabían, no sabían nada de esoterismo ni nada. Pero cuando yo les decía de los espíritus, a ver, tranquila. Entonces me decían, ¿qué te quieren decir? Entonces cuando ellos me dijeron, que era solo que me daba paz. Okay. Entonces cuando yo les decía, digo, obviamente ellos me decían, ay, sí, pues nada más dímelo, ¿no? ¿Qué te decían? Platícame qué te quieren decir. Nada más con eso, ¿qué seguridad? ¿Pero qué te decían? ¿Ellos qué te decían? ¿Los espíritus qué te decían? ¿O lo que veías, lo que sentías? No, me decían que ¿cómo se llama? Que una persona se iba a enfermar, ¿no? Que venía peligro, que tuviéramos cuidado con accidentes. Y yo así, pues sí, ¿no? Obviamente me daban el avión, pero cuando iban viendo lo que les decía que salía, yo digo, caray, ahora sí que hay que creerle, ¿me entiendes? ¿Recuerdas algo que te hayan dicho que te haya marcado a ti y a tu familia? ¿Que te hayan venido a anunciar o a decir? Híjole, es que uno de los más fuertes es que me dijeron que mi papá tenía una fábrica, sí, hacía cadena minera. Okay. Entonces el espíritu me vino a decir, ten cuidado porque uno de tus empleados va a tener un accidente. Entonces mi papá, gracias, ¿no? A los 3 días, ¿sí? Uno de los empleados de mi papá, con la prensa, se llevó los 3 dedos. Obviamente que pues, fue impactante, Claro. ¿no? Y ahí es impactante lo sucedido, pero también es impactante que alguien haya venido a decirte lo que iba a pasar y no tener cuidado. ¿Cómo? Es que ahí no se sabe, ¿no? Ahí tanto mi papá ni yo sabíamos que era verdad. Que era verdad, pero seguramente a partir de eso te tenían más atención. Pero así como que todavía, sí. O sea, dijo. Sí me dijo, ¿no? Ajá. Pero de todos modos que todavía con su respectivo, ¿no? Y entonces así empecé, ¿no? Pero también eso pasó. A mí también dije, mejor me quedo callada. Entonces ya empecé también a tener miedo de decir lo que me decían. ¿Siempre te decían cosas negativas los espíritus? No, me decían cosas positivas y todo, pero la mayoría, generalmente los espíritus se vienen a hablar más que lo negativo. Pero ahora que yo lo entiendo, ¿qué es negativo? Para mí simplemente que es
es vida. Ok. ¿Sí me explico? O advertencias. Exactamente. Entonces, si lo puedes evitar, adelante. Y cuando ya es de destino, por más que hagas, ¿no? Ok. Pero generalmente la gente que tenemos son, cuando vemos cosas así que pensamos que es negativo, Ujú. ¿no? Por ejemplo, conozco mucha gente que tiene dones esotéricos, que ve la muerte, pero también ve el nacimiento, Ujú. ¿sí? Pero cuando ves tú las cartas y ves, o te dicen los espíritus, esa persona va a fallecer, fallece, dejas el don, te quitas. Ok. Porque dices, todo esto es negativo, todo esto es malo. Para mí no, para mí ya no. Podríamos verlo desde una perspectiva en donde podrías aprovechar el tiempo, ¿no? Claro. Ahí vienen que todos los puntos de vista, ¿no? Pero para mí la gente que tiene el don, pues obviamente va a ver que la vida y la muerte. Pero hay que verlo bien en otro panorama, no sé si me veo. Ujú. Sí, claro. Porque si te traumas, dices, no, es que todos estos dones no es para ver la muerte. Es que no es malo la muerte, ¿estás de acuerdo? No, Tarde o temprano que todos todos vamos a vamos a morir. fallecer, ¿no? Pero que si te está diciendo puedes evitar muchas cosas, ¿no? O bien como dijiste eso, ¿para qué? Para prepararse y gozar, ¿no? En su momento. Pero bueno, hay mucha gente que conozco que se trauma con eso y ya no, y no mal, ya no se desarrollan dones esotéricos. Yo corrí con la oportunidad, te digo, de mis padres, que no tuve ese tabú. Ujú. Yo me lo metí cuando te dije, lo vi y dije, no, yo ya no quiero ver esto. Por eso te lo digo. Yo también fui de, si veo esto negativo, ya no quiero continuar. Te dio miedo. Claro. Entonces ese también me pegó un ratito de que me resuelvo, ¿no? Y pues, te lo resuelvo, o sea, yo me quito, pero seguía pensando, ¿no? Y me seguían diciendo. Y yo nomás lo veía, lo comprobaba. Hasta que después vino el desarrollo. ¿Cuándo viene el desarrollo y cómo llega el desarrollo? Llegó un momento que mi padre empieza a ir mal en su taller. Ujú. ¿No? Y mi mamá era la que más le gustaba, ¿cómo se llama? Los brujos y eso de, vamos a ver, vamos a consultar, ¿no? Mi papá no creía en nada de esoterismo, Ok. ¿no? Ni de brujesco. Entonces mi mamá le empieza a decir, ¿sabes qué? Yo ya veo cosas raras que no están, que no corresponden, ¿no? Entonces mi mamá le empieza a recomendar brujos y mi mamá lleva a mi papá. Y mi papá, ya cuando empieza a creer en esto, nos empieza a llevar a mi hermana y a mí. Ok. Y empieza a ir caminar ahora del mundo de brujos, ¿no? Ujú. Entonces mi padre me llevaba y siempre que me iba con los brujos me decían, su hija tiene dones esotéricos. Porque entonces ahí empezó a preguntar que por qué me desmayaba, Ok. ¿no? Y en ese inter, pues obviamente que todos los brujos que íbamos a ver, me decían que yo tenía dones. Y yo, ¿Cuántos años tenías ahí? te estoy hablando de la misma edad, de los 13, 14 años. Ok. Llegabas con... Llegué a eso hasta como los 17 años. Visitando que, bueno, pues donde iba mi papá nos llevaba, Ok. ¿no? Y donde pudiéramos parar, todos me decían que yo tenía dones y yo. Y tú seguías viéndolos, seguías escuchándolos, Sí, seguías... sí. Pero yo no creía que tenía el don. Ujú. ¿No viste? Sí, sí, sí. Y fui con, no, bueno, recorrieron mis padres brujos, ¿no? Espiritistas, santeros, el de la velita y de la Santa Muerte, todas las religiones de mi padre recorrieron. Ok. Y todos donde fuimos me decían que yo tenía dones. Y yo así de... ¿Por qué? Porque en esa temporada mis padres, todos los grupos que fueron a acudir, que fueron, prostimaban. Entonces yo lo veía y decían, ay, esto no es verdad. ¿Sí me explico? Ujú, ujú. Entonces digo, no, esto no es correcto. Pero llegó mi papá a tener tanto esa fe, porque le iba mal, que él pagaba. Imagínate, mi papá llegó a pagar con centenarios. Con Para- joyas que nos regalaba mi papá a nosotros. Préstame, digo, porque le decía a los brujos, te ha brujeado, déjamela. Entonces, nosotros, papá, no inventes, pues me la regalaste. No, hay que dejársela porque tiene brujería.
¿Eso le decían los brujos a tu papá? Y mi papá, como creía en ellos, Ajá. no lo quitaba. Iba a decir Nunca se lo regresaba, ¿verdad? Iba a decir una palabra, una frase, digo, no sé qué tan correcto sea, pero lo hacían para robarle. Imagínate. La fe de tu papá, los brujos o las personas a los que él acudía, le decían o lo engañaban para robarle de esa manera. Imagínate. Obviamente llegó mi papá que pues no le daba solución, ¿no? Y obviamente mi papá pues fue cayendo. Y obviamente que yo seguía porque mi papá, ¿no? Vamos, porque a ver qué te dicen y quítate la brujería. Y obviamente llegó mi hermana y yo así de decir, no, esto, ya por favor, y nosotros decimos, ya papá, por favor, reacciona, ¿no? Y él, no, háganle caso, que mire. Entonces de ahí, ¿no? Empecemos. Esa parte, así yo me empecé a retirar, ¿no? Y obviamente, pues, en verdad, mira dónde estoy ahorita. Pero tú no les creías por las acciones que veías que ellos hacían. Y por lo que entiendo, entonces, no era uno, no eran dos, eran sí, varios. Fueron muchos brujos, ¿eh? ¿Brujos? ¿Sí se les puede llamar brujos? Pues sí, ahorita como... Sí. Y entonces le robaban de alguna manera y entonces tú, pues no te ayudaba tampoco, o sea, tú te dabas cuenta. Para nada. Pero ya empiezas a tener un poco de contacto con ese mundo. Sí, o con empezó el mundo esotérico. con ese mundo esotérico. Pero te digo, como veía que lo robaban, ¿tú crees que yo iba a creer que tenía dones? No, pues no. No, entonces me empiezo otra vez a retirar. Y yo seguí con los desmayos. Tampoco te ayudaban. No, pero tampoco me prestaban. Ok. Entonces, ya, ¿no? Y obviamente que me empiezo a alejar de todo esto. En ese inter, yo hago ¿cómo se llama? Una relación. Entonces ya vivo con la persona y todo. ¿Cuántos años tenías? Ay, 15 años. ¿15 años? Imagínate la puberta. Está bien, ¿no? 15 años, empiezas una relación. Me embarazo. Joven. Súper joven, ¿no? Entonces yo, imagínate, me embarazo a los 16 años. Bueno, a los 15 y nace mi hija a los 16. Cuando yo estuve embarazada, me dejé de desmayar. Cuando se supone que los síntomas a veces que son los desmayos, ¿no? Claro. Me dejo de desmayar. Nace mi hija y otra vez vienen los desmayos. ¿No? Y entonces en ese inter todavía me sigo desarrollando, pero sin saberlo. ¿Sí me explico? Pero entonces en ese momento, el que era mi pareja, le quería a mi papá y entonces ahora todos se van con los brujos. Okay. Yo le decía, no. Joven también tu pareja. Sí. Entonces ya llegó un momento que me decía, sí, mira, ve con tu papá, te va a ayudar para los desmayos y todo eso, ¿no? Sí, porque a ver, por favor, ya. platicábamos y era primero la relación social, ¿no? De cómo te veían, de tu familia, Así es. el escolar, ¿no? La época escolar también. Pero ahora ya le sumamos una relación más de pareja. Ahora, ¿cómo te ve tu pareja? Y de madre también, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como yo ya estaba acostumbrada, como que ya no era tanto el problema, ¿no? Más bien para él fue el problema que me veía, que me desmayaba y todo, ¿no? Pero, total, se acostumbró que lo que mis voces, bueno, lo que yo decía, mis voces y todo, tampoco nunca hubo un tabú, ¿no? Al respecto de... Le llegabas a platicar, le contabas. Sí, le platicaba y todo, al principio así de... Digo, bueno, te llegó a ver desmayándote, pero le decías, le platicabas lo que escuchabas, lo que... Pero no hubo un que, estás loca, no te creo. ¿No? Por fortuna, ¿no? Porque muchas personas no corren con esa suerte. Sí, porque yo he visto gente que no corre con esa suerte y se trauma. Mucha gente que termina traumada. Porque imagínate lo difícil que es entenderlo. Sí, claro. Para que te digan que sí estás loca. Uh-huh. ¿No? Pues es así de que me estaba sucediendo, ¿no?
Y te puedo asegurar que hay mucha gente que tiene el don y que dice, bueno, ahorita que desarrollo gente, ¿cuánta gente no viene con tabús? Y eso es lo que más me cuesta trabajo, quitar los tabús y los miedos que genera eso. Al menos yo que, bendito sea Dios, que no corrí con ese tabú de decirme que estás loca y todo, ¿no? Pero también ellos no sabían nada de esoterismo. Entonces, ¿cómo me llevan también? Y entonces tu pareja te anima también a ir por lo que tu papá le decía. Exactamente. ¿Veían en algún momento, digo, tu papá en algún momento llegó con los brujos que le robaban por necesidad, ¿no? Exactamente. Por una necesidad. ¿Le ayudaban en algún momento? ¿O por qué crees que...? Era como temporada, ¿sabes? O sea, iba mi mamá y mi papá, ¿no? Entonces les ayudaban tantito y otra vez papá, ¿no? Y luego no le daban seguimiento, pero no mis padres, sino ellos. Okay. Entonces ya tenían que cambiar mis padres, ¿no? Y ahí va la cadena. Entonces, nada más les robaban, tomaban su dinero, pagaban por lo que les decían y ya no le daban seguimiento y tenían que estar. Por eso su inestabilidad en buscar uno y otro. Exactamente. Aparte, pues, la necesidad de ellos que no veían que estaban saliendo adelante, ¿no? Porque esa fábrica que cada vez que iba mal, ¿no? Entonces era más su necesidad de ir a buscar a alguien que les ayudara. Y ellos que, pues, en vez de ayudarles, que los timaban, ¿no? Naturalmente digo que pagaban por centenarios, cadenas, no olvídate. Y obviamente que un ratito veía soluciones, tenían trabajo y después otra vez caían. Entonces llegó un momento que obviamente ya dije, o sea, esto, yo, mi padre y mi madre, seguían. Vuelves a ir con tu papá porque ahora tu pareja te dice, ¿y cómo, qué pasa? O sea, ¿llegas otra vez al mismo? ¿O cómo te empiezas tú a desarrollar? Yo en ese momento todavía no me desarrollé. No, es que seguía con los desmayos, seguía escuchando las voces, pero ya que yo ya tranquila. Como que para mí ya era normal. Ya le dabas normalidad. Y yo obviamente el que pues, ya era normal, ¿no? Y así seguí un ratito de mi vida. Me separo de él. Al poco tiempo me vuelvo a casar. ¿Qué tal, Sí. ¿Puedo preguntar tiempos? Como en 2 años. ¿Estuviste 2 años con él? No, con él viví 3 años. Ah, ok. Ya tenías 18, ya eras mayor de edad. No, me separo, vivo solterita 2 años. Ok. Conozco a otra persona, con él sí me caso. Ok, a los 20 años de edad. Exactamente. Okay. ¿No? A los 19. Ok. Entonces ya con él sí me caso, ¿no? Y a los 4 años me vuelvo a embarazar. No es cierto, menos, ¿no? Pero él sí llegó un momento que no creía en nada de esto. Entonces él me decía, no, tú estás loca, eso no es posible, ¿cómo crees? Tú te haces acá imaginaciones, ¿no? Y cómo él iba a creer en el mundo esotérico. Entonces, obviamente que ahí sí tuve un gran tabú, ¿no? Porque, ¿cómo va a estar viviendo con alguien esotérico, alguien que habla con muertos, ¿no? Sí. Entonces ahí yo misma me retiré así de porque quería darle la razón a la gente. Entonces me empiezo a tramar. Entonces ya no le platico nada de lo que veía, no, me empiezo ahora a cerrar más. Okay. Y aún así seguían los desmayos. Los desmayos nunca se fueron entonces. O sea, eran por temporadas, eran periodos. Y te seguías desmayando, y te seguías desmayando, y te seguías desmayando. Exactamente. Y seguías escuchando. Migrañas. Okay. Y seguía escuchando, se me subían los muertos, ¿no? Y obviamente el que me metió así de, no, ¿cómo crees? ¿Cómo puedes estar diciendo eso? ¿No? Porque lo que entendía, bruja. Yo no puedo estar con una bruja. Y yo, espérame, no soy bruja, nada más escucho los muertos, ¿no? No. Entonces ya me hace sentirme así como ya villana, ¿no? Y que cómo era posible, ¿no? Entonces es la ignorancia, ¿no?
Entonces me trató de que eso no se puede, no se debe, ¿no? Entonces en ese inter, ya me alejo de todo esto, ¿no? Ya mejor no le decía. Hasta que un día le dije, hazme caso. No. Y un día se le sube el muerto. Entonces ya así gritándome, y yo, ¿qué? ¿No que no creías? Ahora sí te creo. Ahora sí te creo. No, esto es terrible. ¿Y te siguen pasando las cosas como lo de la fábrica? ¿Que te venían a decir cosas que seguían sucediendo? Sí. Sí, eso siempre fue. Pero obviamente que, ¿cómo te puedo explicar? Me dicen cosas, pero ya no era de alerta, Ok. ¿no? Ya te hablan de ti. Entonces eso genera más locura. Porque si segura o yo estoy pensando yo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, me decían, ¿no? Bueno, la primera vez, ¿te vas a separar de esta persona? Y yo, no, ¿cómo crees? No. Y luego cuando me empieza a ir mal, yo me quería separar. Te lo dije, y yo, no, no es cierto. Entonces tú mismo te empiezas a hacer ¿qué? Conflictos en tu mente. El hecho de que tú lo tuvieras en la cabeza, ¿no te pudo haber generado algo como para que sí te separaras? O sea, que las actitudes, las acciones por lo que tú creías fueran constantes para que tú generaras o en la relación se generara esa separación. No. ¿Lo llegaste a pensar así? No tampoco. Digo, porque a lo mejor... Llegó algún momento, nosotros lo pensamos en el aspecto de, bueno, ya más evolucionó, ¿no? Si vienen brujos y te dicen, ¿sabes qué? Tienes el don y tu espíritu, no quieres que estés con esa persona. Y si tú quieres a esa persona, dices, no. Prefiero a ti persona que el espíritu. ¿Pero por qué ese espíritu o por qué te decían que te ibas a separar? Mira, hay algo bello, que es otro, ahí viene otro conflicto tabú, ¿no? El espíritu guía, o el ángel de la guarda, es el que está encargado de todo tu misión de vida, todo tu destino, ¿sale? Entonces él sí sabe con qué personas vas a estar, ¿no? Incluso llega la persona y ellos también te lo dan, ¿no? Pero tú, terrenal, dices, no quiero que se vaya, porque hay mezcla de emociones. Cuando un espíritu guía te lo trae para que tú debes de aprender algo de esa persona. ¿Sí me explico? El detalle es que uno que se enamora y no te quiere separar. Entonces ahí pensamos que el espíritu es malo, que no te deja ser feliz con la persona que tú amas. No es cierto, por eso es guía. Entonces él te dice, ¿sabes qué? Vas a estar un rato con esta persona, te viene a enseñar algo, y al rato va a venir otra persona y vas a hacer así, ¿sí me estoy dando claro? Pero ahí es donde se empiezan a confundir lo que es la misión del espíritu con tu mezcla de emociones. Entonces haces un mezcladero que ya no sabes si ese espíritu es bueno o malo. Pero realmente ese espíritu te pone y te quita las personas que son correctas para tu vida o incorrectas. Pero te está haciendo un bien. El que tú mezcles emociones, ya es otro rollo, ¿verdad? Claro. Entonces ya también dejas de escuchar a tu espíritu. Entonces me dices que por el hecho de lo que sucede, que nosotros no queremos, lo vemos como malo. Exactamente. Para ser, digamos, un poco más claro para la gente sería, yo quiero algo, pero mi espíritu me dice que no, pero como yo lo quiero, pienso... Dejaste de escuchar tu espíritu. Ok. Sí, pero tu espíritu es el que te va a guiar. Para eso está. Y lo dejas de escuchar. ¿No está bien? Es tu libre albedrío ahora, ¿no? Tarde o temprano pasa lo que te dijo. Pero bueno, al menos vas a subir un poquito más, ¿no? Pero entonces es de uno el que se aferra a estar con una persona cuando tu espíritu, tu ángel de la guarda, tu guía, es quien te está diciendo que no. Exactamente. Y como tú, y quiero resaltar esta parte, como no es lo que tú quieres, lo ves como malo. Sí, dices, este espíritu no me viene a ayudar, no me viene a cuidar. No anda buscando mi felicidad.
Porque si quisiera mi felicidad, querría lo que yo quiero. Exactamente. Haría lo que yo quiero. Ujú. Estaría yo con quien me aferré. Que no Así es es. quien me hace bien. Simplemente es con quien yo quiero estar. Y ya te aferras, ¿no? Pero bueno, es tu libre albedrío, ¿no? Pero entonces piénsalo, entonces ¿para qué tenemos estos espíritus? Sí, si lo vemos desde otra perspectiva, vienen a ayudarte justo para enseñarte algo y eso te sucede a ti. Te lo dicen. Te dicen no vas a estar con esa persona. Mira, te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Ajá. Yo tengo aquí, yo te traduzco tu espíritu, ¿no? Te dice tu espíritu, ¿sabes qué? Te viene en camino 2 personas, pero cuídate porque este te va a hacer llorar lágrimas de sangre. Y este es el que te conviene. Fíjate. Curiosamente ahora tú conoces a las 2 personas y generalmente te vas con el que te va a hacer llorar lágrimas de sangre, porque mezclas emociones. Y al otro que era el bueno, lo bateas. ¿Te dices la oportunidad de conocerlo? No. Ya me la diste. Entonces, ¿qué sucede? Te inclinas con tus sentimientos, que también es ser humano, ¿no? Ujú. Entonces te vas con la persona, te enamoras, ¿y qué pasa? Estás así, sí afloje con esa persona, ¿no? Porque no es lo tuyo. Y viene otra persona y también está ese jugando, pero no te mueve. Pasa el tiempo, entonces te dice el espíritu, te lo dije. Querías tú llorar lágrimas de sangre y ya lo estás llorando. Okay. Y la otra persona lo dejas así. Entonces, tenía la verdad el espíritu, ¿no? Sí. Porque te está cuidando, te está protegiendo. Qué difícil es cuando mezclamos emociones, ¿no? Claro. No sé si me di un poquito Sí, más claro, pero- con el ejemplo. Lo tienes que vivir. Exactamente. Y entonces para la que sigue, ya empiezas a creer en lo que te dice. Puede. Que empieces a creer. Puede, porque está también difícil, ¿verdad? Ujú. Pero se debería. Para eso están ellos, para ayudarnos. Pero bueno, también entra en nuestra trampa, ¿no? Ujú. Nuestro libre albedrío que decimos no. Obviamente lleva un proceso que lo tienes que entender, cuidar, y a veces tú no estás de acuerdo con lo que él te dice, ¿no? Claro. Pero bueno, pasa el tiempo y dices, ah, qué razón tenías. Ahora te empiezo a valorar que me estás cuidando, que me estás protegiendo. Y eso te sucede, te vuelves a juntar, a casar, te casas, me dices, te casas con esa persona, pero esa persona no te creía hasta que empieza a sentir manifestaciones y entonces, ¿qué te dice? Que ahora sí ya creí, ¿no? Creía, pero Con sus con reservas. sus reservas, ¿no? Ujú. Entonces obviamente que no me dejaba a mí desarrollar nada. Ok. Era tabú. Te creo, pero no desarrollo nada. Por desarrollar te refieres a... A saber qué más necesitaba yo. Ok, ya no ir Para con los... conocerme a mí, Ujú. ¿no? Entonces me empieza a limitar. Ujú. Y yo también que lo acepté, estamos de acuerdo. Y bueno, llegó un momento que yo me embarazo de mi segunda hija. Ok. Y yo estaba a 12 ¿cómo se llama? De abortar. Entonces voy con el, ¿cómo se llama? Con el ginecólogo, me dice que tuviera mucho que tener esos embarazos ¿cómo se De llama? alto riesgo. De alto riesgo. Ujú. Entonces ya sabes mi mamá, como le gusta ver con brujos, no, vamos a ver porque aquí no está bien esto, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos con el brujo y me dice, ¿sabes qué te están haciendo brujería? Por eso vas a aportar. Ok. Y sí, yo ya no me podía parar porque era aborto. Ok. Entonces va mi mamá a comprar todas las cosas, ya sabrás, ¿no? Ya el brujo me limpia. Nunca estuve en cama. Nació a mí. Y todo. Pero bueno, en ese inter, sí, había ¿cómo se llama? Empezaron problemas con él. Al grado que nos separamos. De la segunda pareja. De la segunda pareja. Ok. Pero estoy hablando como de años, ¿no? Sí. En ese inter, sí que yo te digo de lo que pasa. Mi papá enferma. Ujú. A mi papá le dio primero, como se llama, un infarto de corazón. Ujú. Y bueno, después le dio un infarto cerebral.
Entonces él ya que perdió todo su lado derecho, ¿no? De motriz. Entonces, yo en ese inter, mi prima, ujú, se va a vivir con mi papá. Y mi prima ya sabía leer cartas. Ok. Ya había alguien adentrado en el mundo esotérico. Exactamente. Entonces mi prima, ándale, Rosalba, que aprenda a leer cartas. Y yo, ay, por favor, vas a empezar. Sí, por favor, pero ella cuando leía las cartas, yo ya veía y yo decía, ya sé. ¿Tú lo veías? Ujú. Entonces ya mi prima me dice, ¿sabes qué? Aprende así. Dice, yo no quiero aprender. Ándale, aprende, porque ella quería que yo aprendiera para yo echarle las cartas a ella porque se estaba separando. Ok. ¿Ya me entendiste? Ujú. Entonces a partir de ese momento yo empecé pues, a aprender la lectura de cartas. Y era el jueguito. Entonces, tú aprendes a leer cartas a partir de que tu prima te dice, pero tu prima ya sabía, Sí. y cuando ella te está enseñando, tú ya sabías. Sí, yo ya sabía, ¿no? Pero bueno, ya ella me enseñó más con técnica, ¿no? Ok. Y te digo, en ese inter mi papá se enferma, ¿no? Y nos empieza acá lo que era, ¿no? Mi prima y a mí. ¿Sabes qué? Veíamos en las cartas, ¿sabes qué? Hay un espíritu. ¿Qué espíritu? Un espíritu que se quiere comunicar con nosotras a través de las cartas. Entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a aprender a traducir espíritus a través de las cartas. Ok. ¿Cómo lo veías? ¿Cómo veías en las cartas a los espíritus? Porque entiendo entonces que ya los veías físicamente. Yo los veía así, te digo, como sombra. Ajá. Pero ya después, con las cartas, cada carta tiene un significado. Ujú. Pero entonces ya enfocas tu mirada, sí, en las cartas. Y la misma carta, te vas. Eso es lo que le llamamos evidencia. ¿Sí me explico? Entonces, a través de la carta empiezas a ver cosas que dices, ahora otra. Si te la crees. ¿Lo creías al inicio? Nada, nada. Que no. O sea, ¿tú qué veías en las cartas? O sea, ¿cómo? No, veía así cosas que dice, ¿en serio con lo que estoy viendo? Entonces mi primera, dime lo que ves, ¿no? Yo, ¿Por qué te sorprendía lo que veías? porque no te imaginas ver a través de tus cartoncitos, Ujú. ¿no? Entonces ahí empezó, ¿no? Ya me fui soltando a decir lo que yo veía. Y esto es como, ahorita ya lo entiendo, ¿no? Es la canalización de tus espíritus contigo para tener más evidencia y de la evidencia contigo para el espíritu. Entonces ya uno, ese canal de conectarme con los espíritus. Entonces ya me dejan conocerse de las vocecitas. Porque entonces ahora lo ocupo esto para poderme ir más allá con más certeza. Ok. ¿No? Entonces a partir de ahí mi papá, te digo, se enferma y le vamos a decir a mi papá, ¿no? ¿Sabes qué, papá? Yo siempre le dije, ¿no? Que yo tenía don, estoy diciendo desde niño. Digo, ¿sabes qué, papá? Lo que hago ahora en cartas, papá, ¿qué onda? ¿Le creo o no? Ahora entiendo que mi papá que estaba entre la vida y la muerte. Ujú. Perdón, antes me decía mi papá, sí cree, siempre digo que siempre me apoya. Sí cree y habla y lee cartas y todo. Yo las voy a apoyar. Entonces, ¿qué pasó? Que mi papá en cama, vengan a leerme las cartas. Entonces ahí empezamos más a leer cartas. ¿Sí me explico? Mi papá, ¿por qué? Porque también que, pues, era alguna forma de entretenerse, ¿no? Ujú. Entonces ya le decíamos que había un espíritu, ¿no? Y él así, pues, ¿qué quiere, no? Entonces empezamos, que el espíritu nos decía que hay dinero enterrado en mi casa. Ok. Bueno, pues mi papá nos dijo, sí, créale. La hicimos de topos. Descargamos decía? toda la casa. Pero no te decía ubicación, o sea, te dijo en la casa. La casa. Que eso es lo difícil cuando hay dinero enterrado, ¿no? Y bueno, nosotros le decimos a mi papá, sí, hágala de topo. ¿No? Porque a algún momento le gustó mucho eso también. De topo para rascar. Ajá, de buscar tesoros Ujú. enterrados. Entonces, bueno, ya te imaginas, ya me puse a escarbar que toda la casa y todo. Mi papá, sí, dele. ¿No? Obviamente no llegamos al lugar que era correcto, ¿no?
Para eso tienes que tener experiencia, ¿no? Okay. O mayor conexión, ¿no? Y mi papá, sí, dele, ¿no? Llegó un momento que ya no se puede. Mi mamá dijo, ya, paren, se van a caer con todo y casa, ¿no? Entonces ya mi mamá ya no nos permitió que seguir escarbando, Okay. ¿no? Y fíjate, en ese inter, mi espíritu me dice que mi papá no tardaba en fallecer. ¿El mismo de sombrero? El mío de sombrero. Pero mi papá, cuando le dije, oye, papá, si tengo mi espíritu, dice, ya lo vi. Entonces él me dice, ya lo vi con lo que tú me dijiste, ya vi el del hombre, el sombrero con la capa, ya lo conocí. Y yo, dije, ay, ahora sí lo vio. ¿No? Entonces él me dijo, créeme. Y mi papá le puso Tito, Okay. que le puso por muertito, Ujú. y se le quedó un Tito. Ujú. ¿No explico? Entonces ahí le creímos más y mi espíritu me dice, ¿sabes qué? Mi papá va a fallecer en poco tiempo. Dicho y hecho. Mi papá falleció a los 2 días que me dijo. Qué difícil, ¿no? No, dificilísimo. ¿Cómo? Al momento difícil, ¿no? Y después crees en él, ¿no? Porque no te está mintiendo. Pero... Difícil la noticia, pero es correcto lo que me dijo. Te dice que va a fallecer tu papá. Fallece tu papá. ¿Y cómo no creerle después de todo eso? Exactamente, ¿verdad? Que ya se vuelve más difícil. Claro. Doloroso. Muy bien. ¿Cómo dudas? Entonces viene un espíritu, te dice que tu papá va a fallecer. Mi espíritu es el guía. Es que yo veía desde chica del sombrero. Entonces mi papá, cuando empieza la elevación, me dijo, créele, ya lo vi. Lo que tú me decías de ese niño. Entonces lo vio. Entonces me dijo, créele, nunca te equivocaste. Y él fue el que me dijo, prepárate, tu papá pronto va a fallecer. Sí, poco tiempo. Complicado, ¿no? Muy fuerte. Muy doloroso, pero no, si lo vemos como espíritu, no mintió. Y entonces me dijo para que yo me fuera a despedir de mi padre. Entonces yo al otro día fui, me despedí de él, platicamos muy bien y todo. Y te digo, al otro día mi papá ya falleció. ¿Te da paz? Sí, sí. Me da mucha paz porque me lo dijo y me dio la oportunidad de irme a despedir. Entonces me quedé así, tranquila. Doloroso. Pero me pude despedir. Entonces podríamos decir que de lo que platicamos al inicio, ahora, si lo vemos desde esa perspectiva, los espíritus no son malos. Para nada. Obviamente, cuando es tu guía, se me explica como el ángel de la guarda. Porque acuérdate que dentro del mundo de espíritus, bueno, hay de todo, ¿no? Hay buenos, bonitos y baratos, como le digo yo, ¿no? Pero aquel que estuvo Pero tu contigo guía desde niña, es tu guía. te vino a Yo decir, no sabía. Digo, yo lo vi desde niña, pero yo no sabía que era mi guía o que era mi ángel de la guarda. Lo fui descubriendo que. Pero me pasó el tiempo. ¿cómo cambia después de eso, después de esa noticia, después de ese aviso, tu vida en el mundo espiritual? Y por eso te digo, ¿cómo no creerle ahora después de lo que te dice? No, Ya te lo había dicho en ocasiones, pero ahora con alguien tan cercano. no cambió, solamente, bueno, la forma que cambió es tener más fe, ¿no? Entonces ya fallece mi papá y yo me divorcio, ¿no? Pero en ese inter, mi papá deja el taller y yo estudié gastronomía, ¿no? ¿Seguiste con tu vida Sí, escolar? normal. Sí, seguí, hice mi carrera en gastronomía. Ujú. Entonces, me voy a una especialidad en Nueva York Ujú. y regreso. Entonces hablo con mi mamá y con mi hermana, saben que pues vamos a invertir, ¿no? En el taller de mi papá, pues vamos a poner un restaurante, por lo mismo que yo estudié gastronomía. Entonces mi mamá y mi hermana aceptan.
Entonces pusimos un restaurante, pero lo hicimos con toda la mecánica, ¿no? Pues le pusimos el ingenio. Ok. Y las decoraciones eran las cadenas mineras, ¿cómo se llaman? Las prensadoras, ¿no? Y en ese inter empezamos bien con el restaurante. Llega un momento que el restaurante empieza a bajar, ¿no? Ya no tenemos mucha clientela, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento mi vecino le va a decir a mi mamá nuevamente, oye, yo veo que, ¿cómo se llama? Ustedes necesitan una limpia, ¿no? Entonces mi mamá, vamos otra vez, ¿no? Y ahí con mi hermana, no, sí, vamos. Y yo así, otra vez, ¿no? Entonces ya, imagínate aquello, llegamos con este brujo, ¿no? Y de aquella cosa que te sorprendes, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces ya me atiende a mí y me dice, no, atiende a mi mamá. Me dice, ¿sabes qué, señora Cruz? El problema no es usted. Y mi mamá dice, ¿quién es, no? Es ella. Entonces me señala. Entonces me dijo que yo era el problema. Pasa tú. Entonces ya sabes, ¿no? El instantáneo. Entonces me echa los caracoles. Ay, no me decían nada. Ya me desesperé porque te digo, ya de tanto caminar de brujos, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? ¿Me vas a decir algo, no? Entonces ya, bueno, se llegó a desesperar. Y al final me dijo, ¿sabes qué? Tienes dones esotéricos, eres hija de Changó, y mira, es que tú no te desarrolles, esto no va a continuar. Y yo, por favor, otra vez. Pero yo seguía desmayando. Le dije, ¿sabe qué? Yo he ido con mil brujos y me dicen que tengo dones, pero no me dejo desmayar, no me hacen nada. Y dice, ¿quieres? Te lo voy a comprobar. Le dije, pues vamos, ¿no? Que algo más real. Ya, por favor, ¿no? Yo también. Entonces ya me va, pone una estera, que la estera es el tapetito, ¿no? Pone el tapetito, me siento, pone una silla, me sienta, hace bebida del santo, cierra los ojos, me aguardienta, me puré, me pone música y así, ¿no? Pasaron, yo creo que como 1 hora y media, y yo, no se siente nada. Pero ya sabes acá, rentando, ¿no? No se siente nada, para que me siento aquí, ¿no? Ya, yo estaba 2 días de decir, ya estuvo, ¿no? Ya Otro más, ¿no? Otro más que no te ha ayudado. Exactamente. Y en eso empiezo a sentir así, como onditas. No sé si algún día has visto las onditas de energía. Bueno, empiezo a ver así las onditas de energía. ¿Cómo se van entrando a mí? Dije, caray. Si estoy empezando a sentir algo, ¿no? Y yo por una curiosidad de ver qué se siente que esto se vaya entrando en mí. Me desconecté. Te desconectaste. ¿Te volviste a desmayar? No. Entré en trance. Entré totalmente en trance. Pasaron horas, ¿no? Cuando yo regreso en sí, veo y estaban todos sus ahijados del padrino, mi mamá, mi hermana, pero me estaban haciendo bola. Uno llorando, ¿no? Y yo así, ¿y qué hice? ¿Qué pasó aquí, no? No, y todos, gracias, no inventes, gracias por lo que me dijiste. Y yo, ¿de qué me hablan, no? No entendía nada, pues imagínate. Tú te pierdes. Entra el espíritu y era a través de tu cuerpo. A ver, entonces para entender. Porque quien no conoce de esto, tú llegas con una persona que te dice que te va a enseñar o que te va a demostrar que tenías dones esotéricos. Así es. Te sientan en un tapete, tú no sentías nada, hasta que después de 1 hora y media, empiezas a sentir, hora y media. Empiezas a sentir onditas, tú las defines como onditas de energía, Sí. y de repente te apagas. O sea, tú Ya no me acordé de nada. dejas de tener conciencia de ti. Exacto. Pero ¿qué te dicen los demás? O sea, ¿qué veían los demás?
ya cuando regresé, lo primero que yo vi es que la gente estaba llorando, ¿no? Y gracias, yo, déjenme agradecen, déjenme regresar, ¿no? ¿Qué hice? ¿Tú creíste que te habías desmayado? No, yo no sé qué hice, ¿no? ¿Qué pasó en mí? Porque yo no creía, o sea, dije, ¿qué onda? ¿No? Entonces volteé a ver a mi mamá, ¿de qué me habla, no? Y mi mamá, tranquila. Y yo, "No inventes, ¿no?". Ya, mi mamá, vámonos ya. Cuando ya nos regresamos con mi mamá, todo el camino me fue vomitando. Tú te fuiste vomitando. Te voy a decir que ese vómito me duró como 2 días. ¿Pero qué hiciste? O sea, ¿qué hubo? No me acuerdo, nada más, bueno, ya me fui a casa, a tu casa, me la pasaba vomitando, dormí de vomitar, me daba vueltas la cabeza, decía, ¿qué onda? En vez de ayudarme, que ya valió, ¿no? ¿Y de qué te agradecían? Entonces en eso mi mamá me decía, ¿pero qué me agradecían? Es que todo lo que les dijiste, le dijiste la vida a todas las personas. Y les di soluciones. Y yo, a ver, no inventes, ¿no? De verdad, creo. Yo, pero ¿cómo lo hice, no? No, te pusiste a platicar con ellos y así. Ibas terminando con uno y ahora viene el otro, ¿no? Que le iba diciendo toda su vida. Sabía, yo ni los conocía. Les leía su vida y después les daba, ¿cómo se llama? La forma de resolver sus problemas. Entonces mi mamá ya sabes, ¿no? Ay, no, dale, desarrollate. Yo, ya me hablas y yo no sé qué dice. Y te digo, de ahí ya, bueno, te digo, me la pasé vomitando, la cabeza extraviada, ¿no? No me hallaba. Pasan, te digo, 2 días, bros. Empiezo a tener paz, tranquilidad. No empiezo, ya no escuchar esas vocecitas, nada, tranquila, así. Dejé de desmayar. Quiero hacer una pausa aquí porque me es importante resaltar. ¿Prestaste tu cuerpo a un espíritu para que hablara? A mi espíritu, viejo. A tu espíritu. Que es Tito, que es el espíritu que lo vi desde, ¿cómo se llama? Desde el sombrero. Entonces, reacomodando la idea. Prestaste tu cuerpo para que tu espíritu guía, ese que veías desde niña, te tomara. Exactamente. Y hablara a través de ti. Por eso no te acordabas. Nada. ¿Qué pasa? Hay 2 cosas, por ejemplo, estás aquí tu cerebro, ¿no? Tienes los 2 hemisferios. El espíritu entra por la mollera. Entonces, cuando el espíritu quiere aterrizar, por decirlo así, entrar, tú empiezas a sentir la mitad del cerebro como dormilado, ¿no? Que eso es, ahí ya entendí el desmayo. ¿Sí me explico? Entonces empiezas a sentir así la taquicardia, el miedo, el sudor frío, que es cuando mucha gente dice, no, y es cuando llegamos al doctor. ¿Ya me entendiste? Y una forma de tener migrañas y todo esto es porque de este lado ya entra el otro hemisferio del cerebro. Si aquí no lo controlas, ese se duerme también. Ese ya va a ser inconsciente. Se duerme y entonces pasas a estar, ¿qué? Inconsciente. Pero este entre una y otra, es donde nosotros los esotéricos no queremos vivir eso. Es lo que llegamos a los doctores. ¿Sí me explico? Sí, y una forma de decir no entra el espíritu, que lo haces inconsciente, es que te desmayes, que tengas migrañas. ¿Sí me explico? Y decir, es una forma de evadir al espíritu. Y entonces digamos que podríamos decir que ese fue tu primer encuentro significativo con la mediunidad. Ahí empecé. Entonces ya dejé de desmayar. Dije, no, esto sí funcionó, ¿no? Entonces empiezo yo a acudir con el padrino, ¿no? Entonces empiezo a ir para que me desarrolle y todo esto. Empiezo yo a verlo cómo trabaja. Digo, ay, qué interesante está esto.
Y estaba su mano derecha, él sabía leer cartas y tarot. Yo ya sabía leer cartas. Entonces yo iba así, a ver, ¿qué onda? ¿No? Llegó un momento que él me enseñaba técnicas y yo le enseñaba mis técnicas. Entonces hicimos, como se llama, equipo de videntes, ¿no? Y con el padrino, pues, era muy especial, no te dejaba aprender mucho. Entonces yo de lejos veía y de ahí fue que captando, aprendiendo. Y ya, después te digo que así aprendí porque yo aprendo bien. Pero sobre todo dio... Grandísima dislexia que tengo. Pero sobre todo dio un gran resultado a ese conflicto que habías tenido, lo platicamos hace unos momentos, desde los 6 años. Exacto. ¿Qué edad tenías ya ahí? Aquí yo ya tenía 23 años. O sea, estamos hablando que habían pasado 15 años por lo menos después de eso, 15 años desmayándote, 15 años viendo eso, pero sin saber qué estaba sucediendo. Estaba pasando. Y de alguna manera tu mundo espiritual o tu ser guía, como dices, o tu ángel de la guarda, te llevaba a diferentes caminos, pero nunca a donde hubieron desarrollo. Exactamente. Y entonces... Y ya de ahí empezó ¿qué? En mi desarrollo esotérico. Ya empezó a conocer la santería, ¿no? Empiezo a poner más videncia, ¿no? Empieza ya el medium, ¿no? Entonces se van uniendo. Y así empecé, así, desde ahí no he parado. Como medium, ves a tus espíritus, escuchas a tus espíritus y por supuesto que ahora ya les haces caso. Sí. Pero ves los espíritus de las personas. A veces. Hay muchas formas. Yo ya desarrollé muchas formas de mediunidad. A veces yo los veo y si los veo te los traduzco. Por traducir te refieres a decir lo que ellos quieren. Yo te veo el espíritu aquí en sombra, ¿sí? Lo que te dije. Ojalá que se escuchara así, ¿verdad? Su voz. No. Si no, él me habla y me habla aquí, entonces yo no me lo traduzco. Pero me refiero, por cuando dices tú traducir, te refieres a dar el mensaje que ellos... Exactamente. Esa es una, ¿no? La otra sí los escucho. No tan fuerte como te estoy escuchando a ti, pero sí escucho lo que me dicen. Esa es otra forma de traducción. O los traduzco que a través de cartas, ¿no? O yo los monto. Prestas tu cuerpo. Así es. Para que el espíritu venga a hablar a través de ti. Exactamente. Pero de la mediunidad se dice, y por lo que ahorita me dices, es tus espíritus, los espíritus de la gente, pero tú traduces o escuchas o puedes ver a los espíritus de las personas que ya fallecieron. Sí. Dentro bueno, ese es uno que te digo cómo se ve, ¿no? Y después de aquí se abre en una rama de niveles de espíritus. ¿Sí? Yo te puedo traducir que familiares fallecidos. Te puedo traducir guías, maestros, ángeles de la guarda. ¿Sí me explico? Los supremos, semidioses. Yo ya tengo ahorita el nivel de poder traducir a cualquier espíritu. Cuando un espíritu viene a hablar, ¿a qué viene? Es muy amplio. Generalmente que si es un familiar tuyo, es porque dejó algo pendiente. No quiere decir que todos los casos sean así. Pero dejó algo pendiente que se quiere comunicar contigo. Eso se da mucho, por ejemplo, en las herencias. ¿No? Y también en familia que no se despidió de ti, quiere despedirse. ¿No? El guía, porque lo que te acabo de decir, él necesita que tú sepas quién es para que tú le tengas confianza y fe, para que le des la oportunidad de guiarte. Y los otros son los maestros, me explico, para poder, los maestros lo dice la palabra, tú vienes a recibir una religión para que a través de ella tú te sigas desarrollando. Por religión, híjole, es que aquí es donde empezamos con el tema y digo, a mí me encantaría poder seguir,
y que la gente siga aprendiendo, pero de ahí surgen muchas preguntas más sobre el tema de la religión o las religiones, hablabas. Hay muchísimas religiones, tanto blancas como negras, ¿no? Pero bueno, eso es un mundo, ¿no? Pero ahí yo, a ellas, por ejemplo, les llamo maestro, ¿no? Y la otra que estoy desarrollada también es genes supremos, que es la energía pura, que se viene con el cosmos. Entonces ya empiezas a canalizar, por eso yo soy madrina, ya me dedico a desarrollar ahijados en sus dones esotéricos. Y aquí viene una pregunta que me gustaría ponerla con un gran énfasis. Como medium, como esotérica, como persona que se desarrolla en este mundo esotérico, ¿dónde está Dios en? ¿Dónde está en ti el tema de Dios? Dios es Dios y Dios está aquí en mí. Y primero, antes que todo, mi Dios. Mi Dios es la base. ¿Se me explicó? Sí. Dios para mí, primero siempre, ¿no? Yo cuando trabajo, primero Dios. Mi guía, mis maestros, pero mi base es Dios. Porque mucha gente lo puede ver como algo alejado de Dios. Porque ahí empiezan los tabús. Mira, por ejemplo, ¿no? A nosotros, los que tenemos dones esotéricos, antes nos quemaban con leña verde, ¿no? Ay, eres el hijo del diablo, ¿cómo crees tú? Olvídate, ¿no? ¿Por qué? Eso es un don. ¿Cómo lo canalices tú? Esa es la diferencia, ¿no? Pero yo sí creo que Dios a mí me dio don. Entonces, ahora, ¿cómo lo desarrollo yo? Esa es la diferencia. Entonces, ¿quién da los dones? Este don que tú tienes. Es que mira, si lo vemos religiosamente terrenal, ¿no? El don para mí, si yo soy ¿cómo se llama? Católica, cristiana y todo, es Dios. ¿No? Y yo lo soy, y entonces digo, ¿sabes qué? Dios a mí me dio el don. El único detalle que pasó aquí, que no me preguntó si yo lo quería tener. Okay. Es distinto, ¿verdad? Pero bueno, yo sí acepto que Dios me dio este don. Ahora, ¿qué voy a hacer con él? ¿O cómo lo voy a trabajar? Pues ya es lo que yo tengo que trabajar y desarrollar, ¿no? Y seguir aprendiendo. Ahora, mucha gente que no cree en Dios, ¿no? Cree en la energía. Porque si no, ¿cómo manejas esa inteligencia en la energía? Pues entonces ya lo dejamos de ver de don, ¿no? Es un ser capacitado trabajando mucha energía. Okay. Al fin de cuentas que tienes que ver tu capacidad que traes, que se le llama don, ¿no? De esto insisto, se abre un tema demasiado amplio, demasiado grande, demasiado profundo. Y para ser, como te presenté, que eres la mejor medium de México y del mundo, No, buena. hay que tener ciertas herramientas, experiencia, conocimiento, pero sobre todo ética, principios y valores. Totalmente. ¿Cómo lo manejas tú? Yo lo manejo en todas las herramientas que acabo de decir, ¿no? Obviamente que yo te estoy platicando que nací con el don, pero obviamente es que desarrollarlo. Prepárate para poderlo realizar, ¿no? Obviamente, ahorita ya te lo digo rapidísimo, ¿no? He tenido años de estudio, años de estar, ¿cómo se llama? Estudiando libros, estudiando, ¿cómo se llama? Viajando, ¿no? Porque eso te tienes que estar aprendiendo y cultivando día todo el día, ¿no? Y posteriormente que tienes que, ¿cómo te lo expreso? Pues vas encontrando la fe en ellos, ¿no? Para poder saber hasta dónde tú tienes esa capacidad. Y esa es la más bonita.
Cuando ya te enganchas y te enamoras, quieres más, ¿no? Y después empezar a enseñar a las demás personas, ¿no? Tú enseñas, Sí, claro. tienes Me alumnos, encanta, me fascina enseñar. desarrollas a la gente, Yo desarrollo gente que tiene facultades esotéricas. les ayudas a que esos padecimientos, esas complicaciones que tú viviste, ellos no las tengan, Así es. con ética. No se pueden que evitar orar, pero bueno, la idea es guiarlos. Ok. Ujú. Y quiero hacer énfasis con ética. Dentro del mundo esotérico hay principios y valores. Principios y valores en los espíritus, principios y valores en tu templo, y principios y valores como madrina, y principios y valores como ser humano, ¿no? Entonces, obviamente que mis principios y valores, y es lo que yo siempre enseño a todos mis seguidores. Que yo creo que eso es la base, ¿no? De quién eres, de que te construyes, de que te formas. Y quiero regresar aquí al punto donde a tu papá le robaron Ujú. una y otra y otra y otra vez. Muchas veces. ¿Cómo rompes tú con eso? En lo que tú haces. Yo hago honestidad, con honestidad. No, la primera es decirle a las personas la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra, compruébelo. Si no, ¿cómo me puedes decir que no? Por comprobar te refieres a qué. Que vean que es lo que les estoy realizando. Que de verdad sientan el cambio. Porque si no lo sienten, también hay que venir a hablar con la verdad, ¿no? Porque a veces que nosotros tenemos muchas formas de ayudar. Pero bueno, si no lo estás viendo, voy a ir el rasgo de otra forma, ¿no? Y lo vemos aquí. Llega un momento que si ya tú dices todo, ¿sabes qué? Discúlpame. También te hablo con honestidad, no te puedo seguir ayudando. Eso es honestidad, ¿no? Esos son principios y valores. ¿En qué ayudas a las personas? ¿Como medium? ¿Como...? ¿En qué los Una ayudas? cosa es desarrollar yo gente que tiene dones esotéricos, ¿sí me explico? Que desarrollen su facultad. Y la otra son mis pacientes. Yo mis pacientes me dedico también, ¿cómo se llama? Yo me dedico a quitar brujería, yo no hago brujería. Eso es importante mencionar. ¿Tú quitas brujería? Así es. No haces Yo no brujería. hago brujería. Yo me dedico a quitar brujería, no hacerla. Entonces obviamente que si viene, ¿cómo se llama? Un paciente y tiene brujería, vamos, le ayudo a quitar la brujería. Me dedico a los espíritus oscuros que vienen acompañados con brujería, quito ceros oscuros, ¿sí me explico? Hay ocasiones que hay que sanar a la persona, de sanación cuerpo, alma y espíritu. Entonces vamos a, si puedo, vamos a sanar a esa persona, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya se abre el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Para yo poder quitar brujería, pues obviamente desarrollé serme bruja, Ok. si no, ¿cómo lo quito? ¿Sí me entiendes? Sí. Que nada tiene que ver la brujería con el medio. Ok. Para que se van acompañadas, que buen equipo. Y tú las combinas. Así es. Tú las Según- unes. Bueno, según el paciente, ¿no? Ujú. Y a mis sagrados, que pues, es lo que les enseño, ¿no? Yo no recibo tampoco a gente de desarrollo si no tienen la facultad. Porque lo primero que enseño es a la gente que tiene espíritus. O sea, lo primero que les enseño que es la espiritualidad, el medio. ¿Sí me explico? El espiritista, perdón. Y ya, aquí como todas las escuelas, ¿no? Pasas la primaria, viene la secundaria, ¿no? Y viene la prepa. Para poder, es que ya cuando los vea preparados, es cuando yo los empiezo a enseñar la brujería. Si no, no los enseño brujería. Es un complemento. Así es. Y lo decías, la mediunidad con la brujería van de la mano para bien. Exactamente. ¿Se puede para mal? Sí, claro. Hay mucha gente que tiene el don de ser espiritista, medio, ¿no? Y es brujo, pero son brujos negros. O bien, ocupa el medio para trabajar con los espíritus oscuros. Entonces los ponen, los arreglan y los te mandan que hacerte daño. Yo sé que tu tiempo es muy importante, ya nos has regalado bastantes minutos de tu tiempo, pero te quiero comprometer a que pronto también nos hables justo de la división de los espíritus,
porque nos has hablado durante esta entrevista sobre espíritus blancos, espíritus oscuros, cómo la gente puede diferenciarlos, cómo te pueden ayudar los espíritus, si es que los espíritus blancos te ayudan y los negros siempre te atacan, o ese tipo de cosas, que profundicemos más allá, porque yo creo que la gente merece saber de este más, tema. ¿no? De conocimiento de espíritus. Sí, Eddie, cuando tú gustes, nos sentamos y hablamos en la profundidad de los espíritus. Y es que para no perdernos ahí, e insisto en esta parte, para hacerla mejor, 30 años de experiencia. 30 años ya, imagínate. Trabajando con espíritus, con personas que has sanado, Así es. con personas que has ayudado, pero sobre todo con principios y valores. Siempre, toda la vida. En la religión, en el templo y en mí. Principios y valores es la base, yo creo, de todo. Hace un momento, cuando empezábamos esta entrevista, decías, me hiciste trasladarme a ese lugar donde tenías 6 años. Así es. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo te ves ahora después de que hemos tenido oportunidad de platicar en este lapso? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué podrías decirle a la gente? No, bueno, obviamente que nada me veo como hace 6 años, ¿no? No, ahorita a mí, en lo personal, a mí me encanta, me fascina. Ahora amo mi mundo espiritual, mis espíritus, mis respetos para ellos y todo para ellos. Entonces empiezas que ese amor, esa paz, ese orgullo, ¿por qué no decirlo? ¿Sí me explico? Y es lo que emano que con todos mis alumnos, ¿no? Y desde ahí empiezan los principios y valores, ¿no? A enseñar que amen a sus espíritus. Y eso te enseña a ti como ser humano ser mejor cada día. ¿Amas a esa sombra que viste de sombrero? Oh, sí, toda la vida. Que es tu ser guía. Claro. Lo amo, lo respeto. Y que se ponga a trabajar porque luego me dejan. Bueno, ¿Te ha abandonado? Nunca jamás. No, nunca jamás. ¿Se ha ausentado? Sí, cuando va de chismoso. ¿Cómo que va de chismoso? Yo lo digo así, ¿no? Obviamente que va a ver qué me viene a decir y me lo trae de chisme. Pero bueno, es un juego, ¿no? Realmente no se separa de uno. Un guía no se debe de separar de ti. Jamás. Porque es tu guía. ¿Me explico? Y bueno, así como yo lo amo y lo quiero, también con él empecé, ¿estamos de acuerdo? Y lo hace. Y de ahí amo todos mis santos. Todos mis santos, todos mis muertos, todo mi templo, yo lo amo. Lo quiero muchísimo. Pero ese Tito, como le llamó tu papá, tiene un lugar especial. Claro, es mi guía. El guía es la base de todo lo que tú puedes hacer en el esoterismo. Sin él, no te lleva a otras conductas. Entonces es tu base. Por eso se llama guía, es tu ángel del amor. Y él te lleva, ¿no? Entonces él es el que más tiene que tener respeto en tu vida. El reconocimiento como la mejor medium de México y del mundo lo tienes tú, Rosalba Cuisen, a quien ustedes ven en la pantalla. Pero si tú le pudieras dar un reconocimiento a Tito, ¿qué le dirías? Uf, qué buena pregunta. ¿Qué le diría? Que lo amo, que lo quiero, que le agradezco. Sí, le agradezco muchísimo el que siempre esté conmigo, que me ha desarrollado, que me da la oportunidad de conocerle. Que lo amo y que todo mi respeto para él. Mira, que hiciste llorar. Viene un gran camino para ti, Rosalba Cuisen, sin duda alguna, con tu mundo espiritual, para poder ayudar y seguir desarrollando a las personas con eso que te ha caracterizado y que quiero resaltar, que son los principios, los valores, la ética en el mundo espiritual y en tu persona. Y me gustaría, para ir cerrando esto, si tú quieres decirle algo a la gente sobre el mundo espiritual, sobre la mediunidad. Sé que es un tema muy amplio, pero ¿qué le agregarías a esta entrevista para que la gente lo sepa? Yo le diría a la gente que tiene dones esotéricos que se dé la oportunidad, de desarrollarse,
de venir a tener conocimiento, de conocer ese mundo que no ven, solamente se siente. ¿Sí me explicó? Que si no se dan la oportunidad, nunca lo van a vivir, ¿verdad? No lo van a sentir. Entonces, lo primero que les diría, vívanlo, dense la oportunidad de conocer eso que ustedes no ven. Dense la oportunidad de sentirlo profundo y de no negarse la oportunidad ni a sus espíritus, sino es el momento de unirse. A la gente que tiene dones esotéricos. Y la gente que no tiene dones esotéricos sería muy bueno, ¿sí? Sería excelente que se den la oportunidad también de tener conocimiento. Porque a veces la gente que no tiene dones critica mucho a la gente que tenemos los dones. Pero para mí eso se llama ignorancia. ¿Sí? Entonces yo le diría que la gente que no tiene dones, que aprenda un poquito antes de criticar o canalizar a una persona que sufre porque no sabe cómo llevarlo a cabo. Y aquel que está sufriendo, que ya está en un tormento, aquel que le dicen loco, ¿qué le dirías? Lo que te acabo de decir, que se dé la oportunidad de venir a saber que no está loco, que se dé la oportunidad de conocer ese que no ves. ¿Si hay alguien que les pueda ayudar? Sí, claro. ¿Si hay una solución? Totalmente. ¿Si se pueden sentir bien? Pero por supuesto. ¿Y pueden ayudar? Yo creo que si te das la oportunidad de conocerte y de conocer tus espíritus, eso mismo te vas a ir entendiendo a ti mismo y se te va a quitar lo loco. Ya que te quite lo loco y vayas entendiendo realmente lo que tú eres con tu espíritu, eso te va a ir enseñando a quererte y a querer a él. Llega un momento que te enamoras, te apasionas. Y en ese momento que tú te descubres con tu espíritu, te das la oportunidad de que todo esto que tú traes, te das la oportunidad de querer ayudar a las demás personas. Entonces yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Es algo bello. Ayudas a las personas, les enseñas, tienes tu escuela, donde se pueden comunicar, cómo te pueden contactar, cómo se pueden acercar contigo. Ahora la tecnología permite tenerlos a distancia, tiene que ser presencial. Platícanos un poquito de tu escuela. Bueno, en redes me encuentran como Rosalba Cuisa. Okay. Sí, y en mi templo es el 55 56 88 31 31. Les vamos a estar poniendo la información. Agradezco infinitamente que me hayas regalado estas horas de tu tiempo para justo ayudar a las personas en el mundo espiritual, en el mundo terrenal, que conozcan más de ti y bueno, pues que te contacten para desarrollarse. Claro que sí. Muy pronto vas a tener un retiro también. Sí, lo vamos a tener, es 29, 30 ¿Y primero? 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Ok. En Valle de Bravo. Ok. Va a ser muy padre, muy interesante. Es un retiro que va a hacer con las personas, contigo. Es un retiro, sí, que donde viene lo interesante es que mis espíritus, sí, me dieron la oportunidad de enseñarme a través de talleres el cómo sanar a una persona de sus emociones, el suyo interno. ¿Sí? Entonces son dinámicas muy interesantes que te hacen sacar de tu inconsciente lo que más te duele para hacerlo consciente. ¿Quién puede ir a ese retiro? Todo el mundo mayor de edad. Ok. Para sanar esas emociones. Exactamente. Sanarte como ser humano. 29 y 30 de noviembre, 1 de diciembre. Así es. Ahí vas a estar tú dándoles este retiro. Exactamente, en Valle de Bravo. En tus redes sociales entonces te encuentran como Rosalba Cuisen, en tu templo el 55 56 88 31 31. Así es. Y Rosalba, no me queda más que agradecerte este tiempo, este momento. Espero la hayas pasado bien. Me la pasé súper bien y al contrario, yo te agradezco también a ti. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Claro que Y sí. que dejamos pendiente otras más para que nos platiques de muchos temas que Me tenemos parece que perfecto. platicar. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias, muchísimas Es un gracias. trato. Es un trato. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado durante este tiempo. Recuerden, yo soy Eddie León, así me encuentran en mis redes sociales. Y atrevidas, atrevidos, ya saben, pórtense mal. Adiós.